Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces ya saben ustedes que el área es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, cuarto de secundaria. Quien habla es el licenciado David Humberto Vidocalle. Ustedes observan aquí esta imagen. ¿Ya? Esa imagen representa pues, a un conflicto, ¿verdad? Dos personas ahí alteradas, ambas. Listo. Entonces, a partir de ello, vamos a buscar dar solución, pero de una manera pacífica. Y para ello se establecen diferentes mecanismos, estudiantes. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Los vamos a conocer más adelante. Está muy sencillo. Bien, el propósito de la clase el día de hoy es que vamos a identificar esos diferentes mecanismos para resolver conflictos. ¿Listo? Bien, ustedes saben que los conflictos forman parte de nuestra vida. Algunas veces no podemos evitarlos, definitivamente, ¿verdad? Porque a flote sale ¿qué cosa? Nuestras emociones, y sobre todo una de ellas, que es la ira. ¿Verdad, mis estudiantes? Por eso debemos desarrollar estrategias que nos ayuden a superarlos de forma pacífica y constructiva. Eso es lo que se quiere llegar, ¿verdad? Buscar esas estrategias, esos mecanismos que siempre nos van a conducir a una salida, pero de manera pacífica, sin dañar a la otra parte, ni dañarnos a nosotros mismos. ¿Correcto, mis estudiantes? Bien, vamos a seguir. Pero, ¿qué es la resolución de conflictos? ¿Qué entiendes tú por resolución de conflictos? Como observan ustedes en la diapositiva. La resolución de conflictos es una técnica ensayada por profesionales experimentados que representan a las partes en disputa a cualquier nivel, que ofrecen una vía alternativa para cada parte que desde su punto de vista puede fortalecer, puede fortalecer la resolución de conflictos en todas sus facetas, estudiantes. Un conflicto puede ser generado de la siguiente manera: relaciones de poder, fallas en la comunicación, ¿verdad? A veces juegan al telefonito malogrado, como se dice, ¿verdad? Cambian las ideas, cambian el contexto, ¿verdad? Ahí está el chisme, pues el chisme. El chisme genera conflictos, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede generar un conflicto? La frustración, la diferencia de opinión y sobre todo la violación de derechos. Todo ello, ¿qué genera? Genera un conflicto. ¿Listo? Muy bien. ¿Y cuáles son los elementos del conflicto? Como observan ustedes ahí, tenemos a los actores, al proceso y al problema o a las diferencias esenciales. Pero hablemos de los actores. Son los individuos o grupos que participan en el conflicto, quienes tienen objetivos e intereses específicos y diferentes a los de los otros individuos o grupos, por lo cual se inicia el conflicto. Observen ustedes, ahí está la imagen, ¿verdad? Ahí están los actores de ese conflicto. Cuando hablamos nosotros del proceso, viene a ser la forma cómo se va a desarrollar el conflicto y sobre todo las medidas, las posibles soluciones que se toman para poder resolverlo, ¿verdad? Ese es el proceso. Y cuando hablamos nosotros ya del problema o las diferencias esenciales, se refiere al choque ya, al choque que se da por diferencias entre los intereses, los objetivos, las necesidades, los valores o los principios de las personas que participan en sí en el conflicto. ¿Y cuáles son esos mecanismos democráticos que a inicio les hablé? Pues ahí los encontramos. Esos mecanismos democráticos de resolución de conflictos lo encontramos en esta parte: la mediación, la conciliación, el arbitraje y lo que es la negociación. ¿Correcto? Bien, estos mecanismos pueden estimular la participación y abrir nuevas oportunidades. Escucha bien, estudiante, para encontrar soluciones, sobre todo innovadoras, a problemas y desafíos comunes en nuestra sociedad. Sigamos.
Ya saben ustedes, aquí están los mecanismos democráticos. ¿Cuáles son? Mediación, conciliación, arbitraje y negociación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero empezamos con mediación y negociación. Cuando hablamos de mediación, es cuando permite que un tercero, escúchame bien, un tercero, al cual le van a colocar el nombre de mediador, facilite la relación de comunicación entre las partes en conflicto. ¿Qué hace este mediador? Escucha a ambas partes, ¿verdad? Es una persona neutra que siempre va a buscar dar salida, pero de manera pacífica, ¿ya? Dar una solución, pero como se dice, actúa de manera neutro, es un neutro, ¿ya? Escucha a ambos. Bien, y cuando hablamos de negociación, estudiante, se caracteriza por ser voluntaria, usada para lograr acuerdos mutuamente aceptables. Aquí, a diferencia de la mediación, es que no interviene otra tercera persona. Aquí en la negociación no interviene una tercera persona, ¿verdad? Aquí se van a dar soluciones donde ambas partes estén de acuerdo y que ambas acepten esas propuestas de solución, ¿verdad? Como se dice, teniendo en cuenta la satisfacción de las partes involucradas. Muy bien. Aquí ustedes observan, mis queridos estudiantes, un cuadro comparativo, ¿verdad? En este caso, vamos a establecer la diferencia entre lo que es negociación y lo que es mediación. ¿Cuándo hablamos de negociación? Cuando se busca llegar a una solución del conflicto sin la necesidad de un tercero. Eso es negociación, ¿verdad? Lo que les expliqué anteriormente. Y cuando hablamos de mediación, es cuando se busca llegar a una solución del conflicto, ayudados por quién? Por un mediador, por una tercera persona. Observan ustedes las imágenes, ¿correcto? Entonces, aquí está la diferencia entre lo que es negociación y lo que es mediación. ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí encontramos una pequeña lectura que corresponde a uno de los mecanismos que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Dice así. Piden que Guiguren explique en el Congreso posturas sobre Artemio. ¿Sí? El ministro de Justicia, Francisco Guiguren, quien cree que debería evaluarse el pedido de una tregua militar que hizo el cabecilla terrorista José Flores Ala Artemio, tendrá que explicar en el Congreso su postura sobre este tema, que ha generado un rechazo casi unánime en el país. Así lo anunció el legislador fujimorista Juan José Díaz Dios. Oiga, miren, Juan José Díaz, nuestro actual alcalde, ¿verdad? Nuestro actual alcalde de Piura. Tras deplorar las declaraciones del alto funcionario del gobierno. A mí me da vergüenza, dijo, tener un ministro de Estado que esté evaluando una tregua o sentarse en una mesa de negociación con un terrorista. ¿Ah? Con una cabecilla terrorista, yo por supuesto lo condeno y como miembro de la Comisión de Justicia voy a pedir que sea citado, dijo en Willax TV. Creo que el presidente de la República hace rato ha tenido que llamarlo y aclararlo. Y si el señor ministro de Justicia no quiere entender que el Perú le dice no al terrorismo, que el Perú no va a sentarse a negociar con terroristas, tendrá que irse, y si eso le incomoda a sectores radicales del gobierno como Javier Díaz Canseco y otros. Pues allí queremos ver el liderazgo del presidente. Agregó, en este caso, este legislador Juan José Díaz Dios, ¿verdad? Que es nuestro actual alcalde. Bien, este es un caso que está referido a un mecanismo, ¿no? Ese mecanismo se refiere a lo que es la negociación. Y yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Negociación, ¿verdad? Listo. Y aquí vamos a hablar sobre los dos últimos mecanismos. Ya hemos hablado, ustedes han conocido lo que es mediación y lo que es negociación, ¿verdad? Acuérdate, estudiante, negociación, no interviene una tercera persona. Y en la mediación sí interviene una tercera persona, al cual se le conoce como mediador. En este caso hablamos del arbitraje y de la conciliación. Ustedes de repente han escuchado pues un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién es la máxima autoridad dentro de la cancha? El juez, el que impone las normas, ¿verdad? Listo. El árbitro, ¿verdad? El árbitro, que actúa como el juez ahí, ¿ya?
Lo que él dice, pues se tiene que cumplir, se dictamina. Y sobre todo también en los juzgados, ¿verdad? Encontramos diferentes jueces. Pero, ¿qué es el arbitraje? Es un medio de solución de controversias, distinto al proceso judicial, por el cual las partes se someten a la decisión de un tercero, que en este caso es el árbitro, quien es el responsable de dar solución a la disputa. Y cuando hablamos de conciliación, ojo, pero en el arbitraje, lo que diga esta tercera persona, tiene que ser acatada, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando llevan un problema al juzgado, ¿sí? Y bueno, el juez realiza las investigaciones y él dictamina, pues, sentencia, y se tiene que cumplir lo que determine el juez en ese entonces. Aquí en el arbitraje, esa tercera persona es la que dictamina la solución a este conflicto. Y cuando hablamos nosotros de conciliación, estudiante, ¿ya? Es la acción en la cual dos posturas diferentes se ponen de acuerdo y llegan a un arreglo razonable mediante recíprocas concesiones. Muy bien. Oiga, estudiante Renzo, mira, estudiante, aquí encontramos también otro cuadro, ¿verdad? Porque ahí vamos a conocer o vamos a establecer la diferencia entre arbitraje y conciliación. Diego, ¿cuándo hablamos nosotros de arbitraje? Observa ahí la imagen, ¿verdad? Observa conciliación, observa esta imagen. Pero en sí, la diferencia entre arbitraje y conciliación es lo siguiente, en que el arbitraje, ¿ya? La emisión de un laudo arbitral, que es una especie de sentencia definitiva e inapelable, tiene que ser aceptada, escúcheme bien, por las dos partes en conflicto. ¿Ya? Es una sentencia. Y el arbitraje, esta persona, esta tercera persona, ¿ya? Que puede ser un juez, es la que determina la solución a través de una sentencia. Y esa sentencia es definitiva, estudiante. E inapelable, ¿qué significa? Que nadie la puede cambiar, pues. Nadie la puede cambiar. ¿Correcto, mis estudiantes? Y cuando hablamos de conciliación, ¿qué es la conciliación? Dice el tercero llamado conciliador. Aquí participa también una tercera persona, pero a esa persona se le conoce con el nombre de conciliador. Que puede ser un abogado, ¿sí? Un abogado. No tiene la facultad para resolver el conflicto, solamente hace que las partes lleguen a un entendimiento. Listo, a un entendimiento. Por eso que también hay lugares de centros de conciliación, ¿verdad? Para no llegar a lo que es el arbitraje, ¿no? De mandar ese caso ya a un juez. No. Por eso que ahí están los famosos centros de conciliación donde tú vas y arreglas con la persona en conflicto, ¿ya? Y llegan a un buen entendimiento, ¿ya? Sin llegar a mayores, pues ya, bueno, ya, págame tanto, pues ya, acordado, ya, listo. ¿Ya? ¿Y qué pasa si falla la conciliación? Oiga, cuando falla la conciliación, ya no, pues no, tú no me quieres pagar, pues, ¿y? No, entonces nos vamos al juez, nos vamos ya al arbitraje en sí. ¿Sí, mis estudiantes? ¿Correcto? ¿Listo? Bien, aquí tenemos una pequeña lectura, que eso es lo que lo vamos a realizar ya en la siguiente parte, ya, de aquí dentro de 15 minutos, con esto he concluido. Y en conclusión podemos decir que existen 4 mecanismos para la resolución de problemas. ¿Cuáles son esos mecanismos, mis estudiantes? 1. Hablamos nosotros de Negociación. Negociación. ¿Qué más? Arbitraje. Arbitraje y lo que es conciliación.